Vale, ya lo comentamos en la Junta de Portavoces, se os adelantó luego posteriormente el texto. La moción lo que pretende es dar cumplimiento a la Ley 52/2007, la que comúnmente se conoce como Ley de Memoria Histórica, y se solicita la retirada de símbolos de falangistas que existen ahora mismo en el municipio. Bien, se somete. Desde el Partido Popular queremos presentar una transaccional in voce a la moción, puesto que, bueno, lo explico, puesto que el atrio de la iglesia entendemos que es bien de interés cultural, está protegido, con lo cual creemos que habrá que pedir informes al Ministerio para saber, puesto que la ley, además, en el artículo 15 de segundo párrafo dice: lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando ocurran razones artísticas, arquitectónicas, artístico-religiosas protegidas por la ley. Entonces, al estar protegida y ser privado, no sería de cumplimiento la ley de memoria histórica. Hay una copia para cada grupo. Pues, bueno, en primer lugar, no queremos que haya confrontación con este tema, pero, como he dicho, entendemos que no se cumple la Ley de Memoria Histórica, puesto que Nuestra Señora de la Asunción fue declarada Monumento Artístico con carácter nacional en el decreto de 12 de enero del 83, quedando, según el punto segundo de las disposiciones de dicho decreto, su tutela a la protección del estatuto a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de Cultura. Entonces, un poco la propuesta de acuerdo es que el Ayuntamiento de Navalcarnero reitera que nadie se sienta legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece condena y repulsa de todos los partidos aquí representados. Que el Ayuntamiento reitere que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución del 78 y que facilitó el tránsito pacífico a la dictadura de la democracia, y que el Ayuntamiento de Navalcarnero inste al Congreso de los Diputados para que desarrolle una política integral de reconocimiento y de acción protectora para los exiliados de la guerra civil, sus derechos, como el reconocimiento al derecho a voto, y que este ayuntamiento continúe trabajando por la convivencia que ya existe entre los vecinos de Navalcarnero, no alterándola con enfrentamientos políticos, y como representantes de todos los ciudadanos fomentar la unión y solidaridad, así como la calidad de vida de todos ellos. Es verdad que en esto hemos quitado el monumento, puesto que siempre se ha dicho que hacer un monumento, estaban en contra de hacer monumentos nuevos, y en la propuesta que llevabais era creación de un nuevo monumento fuera del pueblo. Es lo que comentaba, que una vez leído la moción y la transaccional o explicadas, pues que cada grupo se posicione. Y ¿sí? Sí, bueno, en principio el Grupo Municipal Ciudadanos, para poder apoyar en toda su extensión la moción, solicitaría que el punto 2 fuera retirado de su redacción, y en caso de no ser así, votaremos abstención. Estamos...
Sí, efectivamente, de la redacción de Cambiemos. O sea, el Ayuntamiento situará un elemento conmemorativo en un lugar destacado del municipio en el que se recuerda a las víctimas y a las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Estamos a favor de la retirada de cualquier elemento que pudiera ser motivo de controversia o enfrentamientos entre los viejos bandos llamados rojos y azules, pero no vemos ni oportuno ni necesario el levantar otro elemento conmemorativo en honor de nadie. En todo caso, sería en honor de todos. Les recordamos que, por desgracia, en aquella guerra civil fallecieron personas de los dos bandos. Creemos que este tipo de medidas deben ser tratadas de forma unitaria y global, y es más, los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han presentado una proposición no de ley para la memoria histórica, entendiendo que debemos aplazar el tratamiento de estas cuestiones hasta que sea promulgada dicha norma. Gracias. Bueno, pues aun siendo la Iglesia siendo propiedad de la diócesis de Getafe, por haber sido declarada monumento histórico-artístico y por ello tutela de Bellas Artes, consideramos que es el Ministerio de Cultura el que tiene que dictar lo que competa a ambos o a las reformas de la misma. Con estos debates creemos que lo único que se consigue es abrir la posibilidad de que en las nuevas generaciones de españoles anide aún un resentimiento y un odio por las verdaderas víctimas de la guerra civil. Es triste el episodio que vivimos en España, es nuestro pasado, que ninguno quisiéramos que se repitiera nunca, y no desearían esos caídos por la guerra civil que hoy en día hubiera enfrentamientos de las generaciones venideras. Por nuestra parte, son condenables todas las dictaduras que se vivieron, las que se vivieron en el pasado y las que se viven en la actualidad. Condenamos desde el franquismo hasta la dictadura cubana. Condena que yo creo que se ha tratado en las Cortes españolas y en los plenos autonómicos y municipales desde la llegada de la democracia. Hubo un texto aprobado en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 por el Partido Socialista, el Grupo de Izquierda Unida, el parlamentario mixto, el mixto de Eusko Alkartasuna, el Grupo Vasco, el Grupo Popular, en la que se extractó que la Constitución del 78, llamada por todos con indudable acierto como la Constitución de la Concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamientos civil entre los españoles, guerras civiles y pronunciamientos de dictaduras, en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de gobierno. Había sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español, como si nuestro signo histórico fuera el fracaso colectivo. Por fortuna, en el 78, una generación de españoles decidieron no volver a cometer los viejos errores y mirar hacia adelante, que es lo que tenemos que hacer, y apostar con un generoso impulso de reconciliación, un nuevo sistema democrático para que nunca se vuelvan a dividir en dos Españas enfrentadas. Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en estas Cortes Constituyentes testimonios concluyentes de este espíritu de concordia nacional. La actuación de la Constitución española está impregnada de esa voluntad. Fue a pocos meses de las primeras elecciones democráticas con motivo de la aprobación de la amnistía cuando se puso en manifiesta esta voluntad de entendimiento basada en el perdón y en el olvido. El voto prácticamente unánime dado por las Cortes en la amnistía del 77 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin a este enfrentamiento entre las dos Españas enterradas para siempre. La aplicación de esta ley debe invitarnos a asumir la historia en su totalidad, sin cercenar ni cancelar nada. Nuestro sistema democrático no puede ni debe actuar como hizo el franquismo al querer suprimir parte de la historia. Tenemos la oportunidad hoy de conocerla entera porque vivimos en libertad y en una democracia capaz de asumir todo lo bueno y lo malo de nuestro propio pasado. Los hechos ejemplares de los españoles de uno y otro bando y los hechos execrables cometidos también por los españoles de uno y otro bando. Y afortunadamente hoy podemos conocer los hechos del pasado. Recuerdo que tenemos que dejar de cerrar las heridas y han de mover siempre el reforzar el significado de nuestra transición. El pueblo español de una lección al mundo de voluntad de concordia y reconciliación, al acortar de aquel pasado el odio, la violencia de la guerra civil, que no volviera a enfrentarnos y a dividirnos.
Durante la Guerra Civil, los dos bandos enfrentados no defendían la democracia, que defendemos hoy los grupos políticos aquí en el Ayuntamiento de Navalcarnero. Miguel de Unamuno, espectador de los primeros meses de la guerra en su agonía salamantina, destituido como rector de la universidad, primero por el gobierno republicano y después por el gobierno de sublevados, se dio cuenta de que cada bando luchaba por su respectivo proyecto totalitario. El Frente Popular, en ese momento, una influencia comunista más que notable, defendía la revolución a la manera soviética y, desde luego, que también hay que condenar el golpe de Estado de julio del 36, entre otras cosas que precipitó la revolución sangrienta. En España tenemos que reivindicar la moderación y la sensatez, el triunfo de la transición. Por eso nuestro grupo reivindica ese momento histórico de la vida de nuestro país. La transición representa un logro colectivo de la nación, porque se hizo para enterrar el pasado con enfrentamientos que tanto dolor habían causado, para cerrar heridas y para ser generosos unos con otros. Representa la voluntad de construir y no de destruir. Si en algo estamos de acuerdo, yo creo que todos los grupos de este pleno, es que la situación económica de este municipio es complicada. Y sabemos que ustedes nos van a hacer responsables de ello. Por eso creemos que desde los poderes públicos hoy lo que hay que atender preferentemente no es el pasado, sino el presente. Hay que atender por encima de todo el problema que existe detrás de cada una de las más de 400.000 personas en el paro en nuestra región. Y eso constituye la primera prioridad del Gobierno, del Partido Popular, y la primera de todos los grupos. Yo creo que tenemos representación en la Asamblea. Déjenme decirle que nuestros vecinos en Navalcarnero, porque es donde nos estamos centrando, piden que nos preocupemos por sus problemas reales y no hablar de hacer cambios en el atrio de la iglesia o de construir nuevos monumentos cuando pasan meses y acuerdos de pleno que aún no se han ejecutado, tales como el repuesto de papelera, la limpieza de calle. Veamos los problemas que afectan directamente a los vecinos y trabajemos por solucionarlo y no por hacer otro monumento más, el que ustedes además critican. Muchas gracias, Juan Santos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar más en lo que es propiamente la moción y ya adelanto que el sentido de mi voto va a ser la abstención, porque me surge una serie de dudas acerca de la legalidad de esta moción, ya que si bien, como establece la propia moción en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, en su apartado primero, que las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, no menos cierto es que en el apartado 2 del mismo artículo establece que no será de aplicación lo anterior cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley, en cuyo caso debiera elaborarse un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura, como establece el apartado número 3 del mismo artículo número 15. Vista así la cuestión, desde un punto de vista estrictamente el lugar, al margen de la protección del año 83 que ha dicho Esther Platero, el lugar en el que se pretende actuar o instar a que se actúe, está protegido textualmente el ámbito delimitado por la Plaza de Segovia y la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción están incluidos en el mismo catálogo como bien de interés cultural en su conjunto histórico. Aparte de la protección de Esther Platero, decreto 266/2000 de 14 de diciembre y catálogo como estipula el apartado 3 del artículo 15 en este sentido, catálogo de vestigios que dice la ley que tenía que existir, tampoco existe aquí. Creo, no quiero entrar creo que bastante desgracia supuso, a mi modo de ver, que los españoles se mataran entre sí. Y creo, bajo mi punto de vista, que esta moción, con la ley en la mano, no sé, bajo mi punto de vista, como está legislada la ley, creo que no es del todo correcto o legal. Por eso va a ser el motivo de la abstención de mi voto. María. Gracias. A ver, esta moción se inspira en los valores y principios que hicieron posible la transición en nuestro país, la reconciliación.
la concordia, la defensa pacífica de todas las ideas y el respeto al pluralismo. Con ese espíritu nos encontramos todas las ciudadanas y ciudadanos en la Constitución de 1978, no así Alianza Popular. En el pasado se han presentado mociones similares en Navalcarnero y aunque algunos de los acuerdos, como el cambio del nomenclátor, o lo que es lo mismo, el nombre de algunas calles de la localidad se llevaron a efecto, otros acuerdos no llegaron a ejecutarse. Además, en 2007 fue aprobada por el Congreso de los Diputados la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, por lo que ahora, afortunadamente, además contamos con un marco jurídico que respalda la propuesta. Dado que han transcurrido 77 años desde el final de la Guerra Civil y 38 desde la aprobación de la Constitución del 78, que supuso un punto y aparte en el proceso de conciliación entre los españoles, parece llegado el momento de eliminar aquellos motivos que suponen un contrapunto a esos deseos de normalizar la convivencia. Por todo ello, solicitamos la retirada de los símbolos falangistas que permanecen en el municipio de Navalcarnero, concretamente las placas del pedestal de la cruz del jardín de la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Con respecto a los asuntos que habéis ido comentando, es decir, Iván, el punto 2 dice exactamente eso. Recoge lo que dice la ley. El ayuntamiento situará un elemento conmemorativo. Hemos puesto esta abstracción, elemento conmemorativo, porque placa igual podía ser que no, igual podía haber gente que quisiera monumento como tal, y entonces entendimos que la palabra elemento conmemorativo era algo más genérico y ya una vez se hubiera tomado el acuerdo entre los distintos partidos se decidiría el qué colocar. En un lugar destacado del municipio en el que se recuerde a las víctimas y a las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Me parece que no se está especificando ningún bando, ¿vale? En segundo lugar, decirle al Partido Popular que su transaccional es sospechosamente similar a la que presentaron ustedes en 2005. Lo que pasa que entonces no existía la ley y además ustedes tenían mayoría, cosa que ahora no es así. Para cerrar las heridas, lo que se está solicitando es que se supriman elementos que ocasionan división entre los ciudadanos. Y con respecto a las dudas sobre el BIC, en calidad de conjunto histórico afecta a la Iglesia. Entendemos que no así a una iglesia, a una cruz que hay dentro del recinto. No obstante, se tendrán que solicitar los informes pertinentes y no nos vamos a negar en ningún caso a eso. Nada más. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, yo, de verdad, el circunloquio que se ha montado usted, Esther Platero, para ocultar el sarpullido que les produce siempre que se habla de aplicar la ley de memoria histórica, porque dése cuenta de que ha terminado hablando de las papeleras de Navalcarnero. Por cierto, una matización. Yo no sé si usted se ha leído el pliego a estas alturas de la película, pero había un año de plazo para la instalación de las papeleras. No hablaba de que mañana mismo. Y de hecho ya se están reponiendo. Sí, me ha dicho que es que no se han puesto las papeleras. Tenga paciencia, el pliego lo indica correctamente. O sea, termina hablando de las papeleras de Navalcarnero. Yo entiendo que les produzca sarpullido, pero estamos hablando de la aplicación de una ley. Miren, en cualquier país democrático está prohibido la exposición de simbología de corte nazi en Alemania o fascista en Italia. Países democráticos, ¿no? Me termina hablando de Cuba. ¿Qué tiene que ver Cuba con lo que estamos tratando aquí? Estamos hablando de una ley aprobada en el Parlamento de este país. La aplicación de esa ley. Punto. La Iglesia puede estar protegida por todos los bienes de interés cultural. Estamos hablando de la exposición de símbolos fascistas que están expuestos en un lugar, como es una cruz, que está en un jardín. Eso no tiene nada que ver con la defensa de interés. O tiene interés cultural el yugo y la flecha, la simbología fascista. Que yo sepa, no. Hay una ley que prohíbe expresamente eso, incluso la exposición en lugares privados. Y estamos hablando de la aplicación de esa ley. No me venga con batallistas de bandos. Mire, eso lo tenemos superados todos. Estamos hablando de la legislación, aplicar una legislación. Sí, ustedes quizás no lo tengan superado. ¿Le produce gracia, don Manuel, lo que estoy diciendo? Sí, usted sí que es graciosa. Bueno, entonces Esther, parece ser que no le produce gracia. Entonces Esther, estamos hablando de la aplicación de una ley, como se hace en cualquier país democrático que ha sufrido una dictadura como la que sufrió este país. Alemania, Italia, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el enfrentamiento entre bandos, sino simplemente aplicar una ley.
Y no tiene nada que ver con la defensa de un bien de interés cultural. Es aplicar una ley en un lugar concreto que expone una simbología que está prohibida. Punto. No nos vamos aquí a enredar de bandos, de historias de la guerra, pero de Cuba, de papelera, ¿de qué me está hablando? Vamos a aplicar la ley. Y evidentemente, mire, el Partido Socialista ya llevó esta iniciativa en el año 85. Cuando José Luis Ader era alcalde, ya se llevó una iniciativa de este tipo. Se cambió la nomenclatura de calles, porque en aquel momento todas las calles prácticamente de Navalcarnero recogían nombres de generales y de prohombres que habían estado en la dictadura. Y también en esa propuesta se instaba a la diócesis de Getafe a efectivamente la retirada de esa simbología. Y la diócesis de Getafe, bueno, contestó que se estudiaría, lo están estudiando, han transcurrido ya 31 años. En el año 2005, y yo era concejal en aquel momento ya, y además estuve en esa comisión informativa, presentamos una moción instando de nuevo al ayuntamiento para que, a su vez, a la diócesis de Getafe le propusiera la retirada de esa simbología. Hubo una transaccional o otra moción que a su vez presentó el Partido Popular con el alcalde, que ahora ustedes no quieren acordarse de él, en aquel momento, y que sospechosamente termina como ustedes hablan, apelando a la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de Navalcarnero. Fomentar la unión y solidaridad, así como la calidad de vida de todos ellos. ¿Ves cómo coinciden? Aquí no estamos hablando de retorno al pasado, estamos hablando del presente y del futuro y de aplicar la ley. Gracias. Muchas gracias. Iván. Sí, María, simplemente comentar. Habíamos visto lo de víctimas y las personas represaliadas. Únicamente nos quedaríamos con lo de víctimas. Quizá obviaríamos un poco lo de personas represaliadas. Sí es cierto que los hay por los dos bandos, pero igual es un poco más suave. Estamos sorprendidos que por primera vez, y yo creo que la única, vamos a coincidir el señor Santos y el Partido Popular en los argumentos y en toda nuestra moción. Mire, señor Juárez, estamos de acuerdo. Ustedes, si miran al pasado, son los que traen esta moción. Miran al pasado, quieren enfrentar todavía a los bandos. Mira, nosotros, claro, estamos aplicando la ley. Y se lo ha dicho su compañero, no se lo hemos dicho solo nosotros. La ley dice en el artículo 15, párrafo segundo, lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurra razones artísticas, arquitectónicas, artístico-religiosas protegidas por la ley. Aplicación de la ley. Si ustedes hicieron mal la ley cuando hicieron la memoria histórica, hablé con el señor Zapatero que le hizo mal, pero la culpa no es nuestra. Es lo que dice la ley. La ley de memoria histórica, apartado 15, párrafo segundo. Sí, yo muy brevemente lo que quiero dejar claro es que en ningún momento creo que se pueda deducir que aquí lo que nosotros queremos es enfrentar a los bandos. Es que yo creo que es absolutamente todo lo contrario. O sea, es reconocer que en Navalcarnero ha habido caídos por los dos bandos y que los dos tienen exactamente el mismo reconocimiento y han sido fruto del mismo error entre todos los españoles. Yo no creo que aquí, porque se retiren los símbolos falangistas, estemos enfrentando a ningún bando. Es que hay aquí muchos falangistas. ¿Hay aquí algún falangista? ¿Hay en Navalcarnero algún falangista? Simplemente se está pidiendo la retirada de unos símbolos que están prohibidos por la ley, pero que no están prohibidos por la ley aquí en Navalcarnero, en este pleno, ni en España. Es que en toda la Europa democrática, en todo el mundo occidental democrático, los fascismos y los nazismos están prohibidos. Y es que aquí lo que más lejos está es de querer remover nada. De hecho, lo que se propone es que tanto unas víctimas como las otras estén reconocidas y que se guarde el respeto a tanto unos como otros, que es debido.
Yo creo que en este caso, en otros a lo mejor podríamos discutir de si se quiere remover, si no se quiere remover. A mí me parece, ya que está fuera del lugar, que en estos momentos en Navalcarnero, en un pueblo de la categoría del tamaño, de la importancia de Navalcarnero, haya mucha gente que venga a visitarnos, un pueblo además turístico, que se vea agredido por esas fechas y por ese yugo, porque son símbolos que ya han desaparecido y que ya además hemos superado todos los españoles, que somos demócratas, que no nos sentimos falangistas, que es un partido que está absolutamente desechado hasta en el olvido por los españoles, que podemos ser de derecha, podemos ser de izquierda, podemos ser de centro, pero todos somos demócratas, y es simplemente ese reconocimiento lo que yo creo que se hace. ¿Me sugiere alguna duda el tema de represaliados o no que dice, pero bueno, yo lo dejo a la consideración del resto de los grupos. Yo personalmente sí que sería partidario de que se hablara de las víctimas de la guerra en general. Tanto represaliados los ha habido en un bando como los ha habido en otro. Los hubo en un momento de la guerra en un bando, como los ha habido después de la guerra en otro. Pero vamos, es una opinión personal que quiero aportar con total honradez y con total honestidad. Juan Santos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solamente un par de cositas, y es decir que yo personalmente estoy en contra de que estén instalados esos símbolos, pero no porque sean falangistas o franquistas, sino de cualquiera de los bandos. Creo que lo justo y lo sensato es que, de cara a evitar posibles enfrentamientos y toda esta situación, esos objetos que existieran por uno u otro bando fueran retirados. Ahora, bien, dicho esto, y me reitero anteriormente, con la ley en la mano, ese ámbito está delimitado de protección, y ese es el único motivo de mi abstención. Yo no tengo ningún particular interés en defender ni a uno ni a otro bando. Creo que lo justo, lo he dicho ya, lo que sería, pero si la ley está así, por ese mismo motivo yo dudo de que sea o no se ajuste por completo a la legalidad, y por eso me voy a abstener, nada más. Muchas gracias, María. Muy breve. La verdad es que no sé ni por qué me sorprendo, si era obvio que ibais a responder de esta forma. Creo que hemos sido escrupulosamente delicados con el texto que se ha escrito. Más allá de eso, con respecto a lo de... no os voy a dar más, Paulo. Con respecto a lo que dice Iván, respecto a lo de los represaliados. A ver, en el primer punto de la motivación, que proviene, ahora mismo no recuerdo de qué artículo, porque estoy leyendo un poco rápido, la letra es muy pequeña, habla de reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia. Es por esto que se ha hablado de víctimas y represaliados, ¿vale? En cualquier caso, tanto el espíritu como cuando se ha realizado, valga la redundancia, la redacción del texto, en ningún caso busca enfrentar sino cerrar heridas. Tenemos ahora mismo un marco jurídico que lo respalda, y creemos que ahora mismo tenemos mayoría suficiente como para que esto salga para adelante. Realmente, si queremos dejar esto como algo atrás, este tipo de medidas es necesario llevarlas a cabo. Nada más. Muchas gracias. Sí, pues sobre todo que no vamos a caer en trampas de ese tipo, de argumentar como excusa para no apoyar algo que en cualquier país de la Europa democrática está prohibido, buscar trampas y argucias como el enfrentamiento, eso está superado. Vivimos en un país en concordia democrático donde se respetan perfectamente las ideologías, y aquí no se persigue a nadie en función de sus creencias. Simplemente estamos hablando de esos anacronismos que, como ha dicho el alcalde, llegan a ser hasta insultantes en un pueblo como Navalcarnero, turístico, que se exhiban esa simbología fascista que está prohibida además, y que en cualquier país democrático también. Es muy sencillo como decir fuera, y no retrotraerse y utilizar tretas que lo que ocultan quizá es cierto, bueno, en fin, ustedes me dirán el qué para no proceder de esa manera. Es retirar la simbología fascista. Pues si están de acuerdo, dígamelo. Muchas gracias. Se va a proceder a votar la moción
¿Votos favorables a la moción de la retirada? ¿Abstenciones? Queda aprobada por... Somos 9 votos a favor y 8 abstenciones. 9, yo creo, 3... ¿Eh? Yo creo que somos 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 8 abstenciones. Pues, bueno, de esta parte ha terminado. Si hay preguntas por